Bendito sea el Padre y Dios de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que nosotros podamos consolar a todos los que están en tribulaciones, por medio de la consolación con la cual Dios nos consuela. El Señor te bendiga esta hermosa noche, amado pueblo de Dios, y que tu corazón sea afirmado cada día en el Señor, y que recibas el consuelo del Dios de toda consolación, y que tu corazón cobre ánimo y sea afirmado para seguir adelante. Porque la palabra que Dios le dio a Elías es la palabra de Dios para nuestras vidas. Come y bebe, porque largo camino nos espera. El mundo no se está terminando. Largo camino nos espera, hermanos. Un gran trabajo viene de parte de Dios para nuestras vidas. Elías comió la torta que el ángel le dio y el agua que el ángel le dio, porque había una gran misión para Elías. Y Dios en este tiempo estará levantando a los Elías que están encuevados para que hagan la obra del ministerio. Y ese Elías eres tú, ese Elías soy yo, para que hagamos la obra del ministerio. Porque, hermano, creo firmemente en mi corazón que Dios trae un tiempo después de esta pandemia muy especial para su iglesia, para su pueblo, para que proclamemos a los cuatro vientos que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y que la iglesia sea la trompeta de Dios para anunciar las buenas nuevas a los 4 puntos cardinales: que Jesucristo ama al hombre, que Jesucristo vino a derramar su sangre preciosa por amor a los hombres, y que no hay salvación en otro nombre, solamente en Jesucristo. Por eso nosotros no somos seguidores de hombres, por eso nosotros somos seguidores de Cristo. Porque Él pagó en la cruz del Calvario el precio por amor a nosotros. Y por eso ahora el llamado es para que vayamos y prediquemos el evangelio a toda criatura y hagamos discípulos. Para que esos discípulos hagan más discípulos. Y para que el reino de los cielos pueda ser predicado a toda nación, a toda lengua, a todo linaje, como lo dice su palabra. Este es el día que hizo el Señor. Por eso nos gozamos y nos alegramos en el Dios de nuestra salvación. Isaías capítulo 58. Isaías capítulo 58, versículo 6. Dice la palabra del Señor: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad? Número 1. Soltar las cargas de opresión. Número 2. Dejar ir libre a los quebrantados. Número 3. Y que rompáis todo yugo. Número 4. O sea que el ayuno que Dios escogió para su pueblo hace 4 operaciones. Número 1, desata las ligaduras de impiedad. En la traducción lenguaje actual, la palabra del Señor dice, oye esto, desatar las ligaduras de impiedad. En esta versión dice, liberar a los presos encadenados. No solamente están presos, sino que también están encadenados. Como Pablo y Silas en Hechos capítulo 15 estaban. Soltar las cargas de opresión, segunda operación. En esta traducción lenguaje actual dice que liberen a los esclavos. Esto todo de forma espiritual. 3, dejar ir libre a los quebrantados.
En esta versión dice que dejen en libertad a los maltratados. 4. Rompáis todo yugo. Esta versión dice que acaben con toda injusticia. En otra versión, hermanos, rompas las cadenas de injusticia, desates los nudos que aprietan el yugo, dejes libre a los oprimidos y acabéis con toda tiranía. Padre, háblanos esta noche por tu palabra bendita que nos edifica, nos restaura, tu palabra, Señor, que nos sana, tu palabra que nos limpia, tu palabra, Señor, que nos purifica. Esta noche, Señor, háblanos por medio de tu palabra. Bendice a tu pueblo y cada necesidad de mis hermanos que nos escuchan en cualquier parte del mundo, Señor, la ponemos delante de tu presencia. Cada petición la ponemos delante de tu presencia. Obra poderosamente en cada vida, en cada corazón y en cada familia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta noche he titulado, o le he puesto como título al mensaje, la unción que pudre los yugos. Porque usted está leyendo Isaías capítulo 58, versículo 6. No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Entonces esta noche yo quiero hablar de esas 4 operaciones que el Padre hace en el ayuno de su pueblo. De esas 4 operaciones yo quiero hablar de una. Y quiero hablar acerca de romper todo yugo. Pero para que se rompa todo yugo, la medicina para romper todo yugo es la unción. Isaías capítulo 10, versículo 27. Dice la palabra: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz. Y el yugo se pudrirá a causa de la unción. O sea que a causa de la unción, el yugo se pudre, el yugo se rompe. Y cuando dice la palabra en Isaías capítulo 58, versículo 6, que el ayuno que el Señor escogió para su pueblo es que se rompa todo yugo. Entonces tenemos que, hermanos, poder escudriñar a través de la palabra que la unción de Dios rompe todo yugo en nuestras vidas. ¿Y qué representa el yugo? Representa carga pesada, representa esclavitud, representa atadura, representa prisión, representa opresión y representa servidumbre. Entonces, para que todo esto que acabo de mencionar se rompa y se pudra espiritualmente en nuestras vidas, necesitamos la unción de Dios. Y para poder conocer la unción de Dios, necesitamos conocer al ungido de Jehová, al Cristo que es el ungido de Dios, porque Cristo significa, óigelo bien, ungido. Eso es lo que significa Cristo, ungido. Entonces necesitamos conocer al ungido de Dios. Así como Pedro, el apóstol Pedro, le conoce y lo había conocido como el Emmanuel, el Dios con nosotros. Lo había conocido como Jesús, el Salvador del mundo. Pero cuando Jesús le pregunta a sus discípulos en una reunión íntima, ¿quiénes decís? ¿Quién decís vosotros que soy yo? Entonces, hermano Pedro, con la unción del Espíritu, con la revelación del Espíritu, le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Hijo del Dios Altísimo. Y Jesucristo le dice: Pedro, no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos.
Entonces necesitamos conocer al Cristo, al Cristo poderoso, al Cristo ungido. Juan capítulo 8, acompáñeme. Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, versículo 36. Y oiga lo que dice la palabra. Así que si el Hijo os libertare, está hablando de que seréis verdaderamente libres. Quiere decir que Cristo nos liberta y entonces somos verdaderamente libres. Pero si el Hijo de Dios os libertare, o sea que está hablando de una posición en la cual las vidas están con yugos, las vidas están en esclavitud, las vidas están encarceladas, las vidas están oprimidas, las vidas están deprimidas. Entonces necesitamos conocer al Cristo que liberta. Y si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, hermanos, tenemos que conocer al Cristo de la gloria, al ungido de Dios. Y mire qué precioso. Usted lo sabe porque es una doctrina que se nos ha predicado en la misión y se nos ha enseñado. Pero hermanos amados, David fue ungido 3 veces. Fue ungido en secreto por Samuel, fue ungido cuando fue rey de Judá y fue ungido cuando fue rey de Israel. 3 veces. Pero David es una sombra y figura de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo también fue ungido 3 veces. Ungido antes para iniciar su ministerio, ungido para su sepultura, óigalo bien, y ungido para el poder de su resurrección. Y entonces nosotros vemos que, hermano, Cristo fue ungido también 3 veces. De la misma manera, la iglesia de Cristo, porque lo que le pasó al cuerpo místico, le pasará al cuerpo físico, le pasará al cuerpo místico, que es la iglesia. Entonces, si el cuerpo físico, que es Cristo, fue ungido 3 veces, la iglesia de Cristo va a ser ungida 3 veces. Entonces, Cristo fue ungido 3 veces. Cuando descendió al Jordán, y entonces, hermano, obediente para que Juan el Bautista lo bautizara. Dice la palabra que Juan vio cuando el Espíritu descendió como en forma de paloma y posó sobre él. Y una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Quiere decir que Jesucristo, lleno del Espíritu, dice la palabra que fue guiado por el Espíritu al desierto. Y allí comenzó su ministerio. 40 días y 40 noches en el desierto, en el campo de la batalla. Pero estaba lleno del Espíritu. Y se cumple lo que dice Isaías capítulo 61 y Lucas capítulo 4. Cuando dice Isaías 61, el Espíritu de Jehová está sobre mí. Porque entonces vino el Espíritu de Dios sobre Cristo. El otro ungimiento para su sepultura, cuando aquella mujer entró a la casa de Simón, el leproso, y llevaba un nardo puro. Y el nardo puro lo derrama, hermanos amados, el alabastro lo rompe y el nardo puro se derrama desde su cabeza hasta sus pies. Esa mujer besó sus pies. Esa mujer, óigalo bien, besó sus pies. Esa mujer ungió desde su cabeza hasta sus pies. Y esa mujer, con sus lágrimas, derramó sus lágrimas sobre sus pies. Entonces, esta mujer, dice la palabra que todo el mundo la criticaba. Y Jesús dijo: de ella siempre se hablará, porque me ha ungido para mi sepultura. Marcos 14:8. Y luego ungido, Jesucristo. Cuando, hermanos, en secreto se recuerda que llegan 2 discípulos del Señor secretamente, José de Arimatea y Nicodemo, y le piden el cuerpo a Pilatos y se llevan el cuerpo. Y entonces, hermanos amados, dice que compran 100 libras de aceites y derraman sobre el cuerpo de Cristo y luego lo envuelven y le dan sepultura.
Entonces esa unción o ese ungimiento fue en secreto. Lo mismo que le pasó a David en secreto, ahora el Señor por estos dos discípulos. Y esto lo vemos en Hebreos 1:9. Por cuanto amaste la justicia y aborreciste la maldad, te ungió Dios más que a tus compañeros. Entonces, hermanos, si vemos que Jesucristo es el ungido y que el ayuno que el Señor escogió para su pueblo es para que esos yugos en el pueblo de Dios se pudran, esos yugos en las familias, en los hogares, en las vidas, en nuestros hijos, se pudra todo yugo a causa de la unción. Necesitamos conocer al ungido de Dios, meternos con el ungido de Dios, amar al ungido de Dios, adorar al ungido de Dios, para que esa unción de Cristo en nuestra vida rompa todo yugo de esclavitud en nuestros corazones. Y entonces yo quiero esta noche hablar acerca de algunos yugos que encontré en la palabra del Señor. Y el primer yugo que encuentro es Gálatas capítulo 5, versículo 1. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Dice la palabra del Señor: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Porque estamos leyendo en Juan, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará verdaderamente libres. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Primer yugo que quiere el Señor podrir en nuestras vidas. Primer yugo que tiene que ser podrido en nuestras vidas, que tiene que ser destruido a causa de la unción, el yugo de esclavitud. ¿Por qué? Porque muchas veces somos esclavos a pasiones desordenadas, somos esclavos a pensamientos inicuos, somos esclavos al pasado, somos esclavos porque no podemos perdonar, o nos cuesta perdonar, o nos cuesta pedir perdón. Somos esclavos a áreas del alma, somos esclavos a temores, a miedos, a terrores. Somos esclavos a complejos en nuestra vida, porque podemos tener un complejo de superioridad, creernos más que los demás, o un complejo de inferioridad. Entonces, hermanos, lo que el Señor está diciendo es, por medio del apóstol Pablo: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Entonces el Señor quiere romper el primer yugo en nuestra vida, el yugo de esclavitud. Y recuérdese que yugo, hermano amado, es esclavitud, prisión, atadura, servidumbre, opresión, carga pesada. Entonces el primer yugo es de esclavitud, hacernos libres. Lo mismo que hizo Moisés en el desierto, cuando fue como libertador a liberar al pueblo de Israel de la mano del faraón, es lo mismo que hizo Cristo y está haciendo Cristo en nuestras vidas. Hermanos amados, Cristo, nuestro libertador, nos ha libertado para que ahora nosotros, hermanos, seamos libres y ya no estemos bajo este yugo de esclavitud. Pero ¿qué pasa muchas veces? Abrimos puertas, muchas veces dudamos, muchas veces la incredulidad, hermano, embarga nuestro corazón. ¿Y qué pasa? Viene entonces ese yugo de esclavitud a nuestras vidas. Ya no somos esclavos del mundo, ya no somos esclavos del pecado. Entonces ese yugo el Señor lo rompe en nuestros corazones. Segunda de Pedro, para darle una base bíblica, segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 19. Dice la palabra del Señor. Segunda de Pedro 2, 19. Les prometen libertad y son ellos mismos
adopción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Óigalo bien, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. ¿Qué está diciendo el apóstol Pedro? Que si tú y yo somos vencidos por un área de nuestra alma, nos hacemos automáticamente esclavos de esa área. Si tú eres vencido por tu temperamento, porque tienes un temperamento que no lo puedes controlar, automáticamente te haces esclavo de ese temperamento. Si tú y yo, hermanos amados, somos, óyelo bien, vencidos, ¿sí?, por malas expresiones, automáticamente nos hacemos esclavos de esas malas expresiones que salen de nuestra boca. Por eso nosotros tenemos que todos los días meditar en nuestro corazón y escudriñar qué puede vencernos. Y nosotros con la unción del Santo vencer y sujetar esas áreas. ¿Para qué? Para que ya no seamos esclavos otra vez. Gálatas capítulo 4, versículo 22. Gálatas capítulo 4, versículo 22. Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. O sea que entonces los hijos de Abraham, que uno es Isaac y otro es Ismael, uno representa la libertad y otro representa la esclavitud. Uno representa el espíritu y otro representa la carne. Uno representa, hermano, cuando tú y yo estamos sujetos al Espíritu de Dios y nuestra alma se sujeta a nuestro espíritu y nuestra carne se sujeta también a nuestro espíritu. Pero muchas veces la carne, todo lo contrario, sujeta al alma. Entonces aquí Dios está hablando, o el apóstol Pablo está hablando acerca de la alegoría del hijo de la libre y el hijo de la esclava, tomando la figura de Isaac y tomando la figura de Ismael. Entonces nosotros tenemos que pedirle al Señor que Él nos liberte y que tú y yo podamos esta noche meditar en nuestro corazón y escudriñar y tener una introspectiva para poder evaluar y decir qué áreas de nuestra alma no las hemos sujetado, qué áreas de nuestra alma nos están volviendo esclavos. Romanos capítulo 8, versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. Óigalo bien. Y me llama la atención este versículo. El espíritu de esclavitud. Y estamos viendo que hay un yugo de esclavitud que se convierte en un espíritu. Y me recuerdo, hermano, y viene a mi corazón a cuando el Señor Jesús entra a la sinagoga. Y dentro de la sinagoga, o sea, dentro del templo, hay una mujer que tiene 18 años de estar enferma, que es una mujer encorvada. Pero lo más tremendo es que Jesús dice, esta es hija de Abraham y hoy ha sido desatada porque el enemigo la tenía atada. Óigalo bien, el enemigo la tenía atada. Entonces el Señor lo que quiere es que nosotros seamos libres de toda esclavitud. Y por eso lo dice Pablo, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Porque quiere decir hermano, la esclavitud nos da miedo, es una puerta al miedo. Sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Porque usted y yo somos, hermano, hijos del Dios Altísimo. Romanos 6:16. ¿No sabéis que si sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea al pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. O sea que entonces usted obedece a la justicia. ¿Para qué dice? A la obediencia, para vida, o obedece al pecado para muerte. Y por eso Moisés se pone en medio del pueblo y dice, aquí está la mano de la bendición, aquí está la bendición o la maldición, la vida o la muerte, escoge tú.
Entonces hoy en día nosotros tenemos que escoger en ser esclavos a la obediencia para vida. Porque si somos esclavos al pecado, es para muerte. Pero si somos esclavos a la obediencia, es para vida. ¿Qué tanto pueblo de Dios muchas veces en su corazón no está obedeciendo a Dios y está en desobediencia a Dios? Y Dios habla una otra vez, habla por sus hijos, habla por sus siervos, habla por la palabra, por una profecía, y el pueblo permanece en desobediencia. Si tú permaneces en desobediencia, estás siendo obediente al pecado, vas a dar a luz muerte. Pero si eres obediente y sujeto a la obediencia, vas a dar a luz justicia, vida. Apocalipsis capítulo 18. Apocalipsis capítulo 18, versículo 3. 18:13. Aquí está hablando de la caída de la Babilonia. Solo quiero subrayar algo. Esa potestad, usted sabe que es la madre de todas las rameras. Es una potestad espiritual, religiosa, económica, política. Pero mire, dice: y canela, especies aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos, carros y esclavos, almas de hombres. O sea que la potestad llamada Babilonia toma a los hombres como esclavos. Y esclavos, ¿qué dice? Almas de hombres. Entonces mire de dónde viene la esclavitud del pecado. Por eso usted y yo somos llamados, y el apóstol Pablo nos hace un llamado para que ahora permanezcamos en la libertad en Cristo Jesús, y ya no seamos esclavos del yugo de esclavitud, sino que este yugo se rompa en nuestras vidas a causa de la unción. Yo quiero dejar en tu corazón este pensamiento y medita. Y te quiero decir que esta noche tú reflexiones y hagas un examen personal y que tú puedas anotar de qué áreas tú eres esclavo. Y pídele al Señor. Y ahora, hermano, que es un tiempo de ayuno, que es un tiempo de búsqueda, que es un tiempo de oración, que es un tiempo para quebrantar nuestro corazón, humillar nuestro corazón delante del Señor. Dile: Señor, libértame, libértame, y que todo yugo, y ya tú di el nombre de esas áreas, se pudra en mi vida, para que seas verdaderamente libre, amado hermano. Segundo yugo, Lamentaciones capítulo 1. Lamentaciones capítulo 1, versículo 14. Lamentaciones 1:14. El yugo de mis rebeliones ha sido atado por su mano. El yugo de mis rebeliones. Segundo yugo. El yugo de las rebeliones tiene que ser podrido en tu vida y en mi vida, en nuestras familias, con nuestros hijos. Los adolescentes, los jóvenes de este tiempo tienen una batalla en su corazón, porque muchas veces viene rebelión a su vida. ¿Y qué representa la rebelión o qué significa la rebelión? Ruptura violenta. Presupone una disposición programada para conseguir la independencia de un pueblo o de una persona. Oiga lo que en otro diccionario, el concepto de rebelión: levantamiento contra una autoridad con el fin de derrocarlo. Hermano, nosotros vimos que la primera rebelión que se dio fue la rebelión cósmica, cuando Luzbel, que era el ángel de la mañana, se rebeló en contra de Dios. Y entonces fue desechado. Lo vemos en Ezequiel 28, lo vemos en Isaías, hermano. Fue desechado Luzbel. Pero Luzbel contaminó la tercera parte de los ángeles, y el Señor los desecha. Del cielo, hermano, el Señor los desecha. De su presencia, el Señor los desecha. Entonces ha habido óigalo bien, una rebelión
cósmica. Porque entonces si Luzbel, que era un ángel de la mañana, hermano amado, que era un querubín, le entró a su corazón un espíritu de rebelión, fue con espirituales. ¿Qué será de su vida? ¿Qué será de mi vida? Podemos ser susceptibles. Y entonces usted y yo tenemos que tener cuidado en nuestro corazón. Los hijos tienen que escudriñar su corazón para no rebelarse contra sus padres. ¿Sí? Óigalo bien. Las ovejas tienen que tener cuidado en su corazón para no rebelarse con el pastor, con el ministro que le cubre. Los ministros, hablo de los 4 ministerios primarios: magistral, pastoral, evangelístico y profético. Tienen que cuidar su corazón para no rebelarse con el apóstol que les cubre. Porque, hermano, no pueden haber profetas sueltos, evangelistas sueltos, pastores sueltos y maestros sueltos. Hermanos, sobre un alto hay otro alto y sobre ese alto otro más alto. Esa es la estructura que Dios dejó a través de su palabra. Entonces tenemos que tener cuidado que la rebelión no anide en nuestros corazones. Porque hoy en día las iglesias están llenas de muchas personas que tienen rebeldía en su corazón? Porque de repente el pastor de su iglesia lo puso en disciplina y fácilmente el hermano o la hermana presenta su renuncia o ni siquiera dice adiós y se va a otra iglesia. Y cuando está en esta iglesia y tiene el mismo problema y de repente se le empieza a llamar para servir y el pastor le llama la atención, le llama el orden o el líder, simplemente dice: me voy de esta iglesia, y se va a otra iglesia. Y así tenemos ovejas que han transcurrido en su vida espiritual una cantidad de iglesias, una cantidad de ministerios, y nunca encuentran la iglesia perfecta. Pero el problema no son las iglesias, el problema lo tiene el hermano o la hermana en su corazón, porque tiene rebelión, ha anidado la rebeldía en su corazón. Y hermano, la rebeldía, dice la palabra, es como hechicería. Y óigalo bien, Dios tiene miles de años tomando el tiempo, cronos, pastoreando a un pueblo, pero que el pueblo siempre ha marcado rebeldía en su corazón. Isaías capítulo 65, para darle una base bíblica, Isaías capítulo 65, versículo 1 al 3, dice la palabra: castigo de los rebeldes. Tremendo. Fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre: heme aquí, heme aquí. Extendí mis manos todo el día al pueblo rebelde. Eso lo está hablando Dios. El cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. O sea, el pueblo rebelde, número uno, óigalo bien, es aquel que anda por camino no bueno, número uno, y en pos de sus pensamientos. Ese es un pueblo rebelde. Porque dice la palabra: hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Tú y yo no nos tenemos que salir del camino, porque solamente hay un camino que nos conduce al Padre, y es Jesucristo. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que mucho pueblo está junto al camino, pero no está en el camino. Y los que están junto al camino tienen un gran peligro, hermano. Porque cuando usted empieza a escudriñar la palabra y se da cuenta de todo lo que le sucedió a muchos personajes que estaban junto al camino, tuvieron problemas. Usted tiene que estar no junto al camino, sino en el camino que es Cristo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa con el pueblo rebelde? El pueblo que es rebelde es porque anda por camino no bueno. O sea, no está en el camino que es Cristo, sino en otro camino. Y número 2, en pos de sus pensamientos. Versículo 3. Pueblo que en mi rostro me provocó de continuo a ira, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos. Un pueblo rebelde.
Entonces tenemos que tener cuidado con la rebelión. Y hermano, ahí está Saúl, un hombre que Dios lo levanta, un hombre que Dios lo escoge para que sea rey de Israel. Pero ¿qué pasó? Le da una instrucción precisa, una autoridad ministerial, que es el profeta Samuel. Le dice: ve a ese pueblo y no tengas misericordia, mata todo, animales, niños, adultos, mátalos, porque son enemigos del pueblo de Israel. ¿Y qué sucedió? Hermano, Saúl cuando vio los bueyes, Saúl cuando vio el ganado, las ovejas, dijo: estas son hermosas para ofrecerle sacrificio al Señor. Y entonces Dios le habla al profeta Samuel y lo espera en la puerta principal de la ciudad. Y Samuel le da una palabra: mejor es la obediencia que el sacrificio. Hermanos amados, la obediencia trae bendición. La obediencia te va a traer bendición. Cuando tú y yo le obedecemos a Dios, cuando los hijos obedecen a los padres, cuando las ovejas, hermanos, son obedientes a la palabra pastoral, cuando los ministros somos obedientes a la voz ministerial, a la voz apostólica, trae obediencia. Pero cuando, oiga, es todo lo contrario, trae desobediencia. Y la desobediencia trae consecuencias. Porque la desobediencia tiene consecuencias, pero también la obediencia tiene consecuencias. Salmos capítulo 51. Salmos capítulo 51. Versículo 1. Ten piedad de mí. Lo escribe el salmista David. Oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. O sea, ¿qué tenía David en su corazón para escribir este salmo? O sea que David escudriñó su corazón y vio que había un ápice de rebelión. Y entonces le dice: Señor, borra mis rebeliones. Yo no me quiero levantar contra mi autoridad. Yo me quiero sujetar. Y mi hermano David tuvo en su mano a Saúl para poderlo matar. Saúl lo perseguía, pero David dice: líbreme Jehová de tocar al ungido de Dios. Y perdone, pero Saúl ya estaba endemoniado. Pero David tenía un respeto, una sujeción. Un hombre, hermano, que aprendió bien. Él tenía el principio de autoridad en su corazón. Entonces, cuidado con la rebelión, porque la rebelión es abominable delante de los ojos del Señor. Oseas capítulo 11. Oseas capítulo 11, versículo 7. Oseas 11, versículo 7. Entre tanto mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí, aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente quiere enaltecer. Tremendo. Se recuerda que hay una palabra que dice: me llamáis Padre, ¿y dónde está mi honra? Hermanos amados, nosotros tenemos que escudriñar en nuestro corazón, y si hay un ápice de rebelión en nuestras vidas, lo tenemos que echar fuera de nuestros corazones, porque la rebelión, óigalo bien, es como hechicería, dice la palabra. Primera de Samuel capítulo 15, versículo 23. Primera de Samuel capítulo 15, versículo 22 y 23. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos en idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, tremendo, Él también te ha desechado para que no seas rey. O sea, el Señor es severo. Dios es Dios de amor, pero también fuego consumidor. Entonces, hermano, obediencia más que sacrificio. Obediencia más que sacrificio. Número 1. Y número 2, pedirle al Señor que toda rebelión de nuestro corazón y de nuestra vida sea quitada en el nombre de Jesús, porque mejor es la obediencia que el sacrificio. Dice Isaías que Cristo fue herido por nuestras rebeliones. Cristo ya pagó el precio
por nuestras rebeliones. Ezequiel capítulo 30, por favor, versículo 18. Ezequiel capítulo 30, veamos el tercer yugo que tiene que romperse y destruirse en nuestras vidas. Ezequiel capítulo 30, versículo 18. Y en Tafnes se oscurecerá el día, cuando quebrante yo allí el poder de Egipto, y cesará en ella sobre la soberbia de su poderío. Tinieblas la cubrirán, y los moradores de sus aldeas irán en cautiverio. Hay una versión que dice: y en Tafnes se oscurecerá el día, cuando el yugo sea quebrado. Yo de allí el poder de Egipto, el yugo de Egipto sea quebrado. Hermanos, el yugo de Egipto. Egipto es figura del mundo. Y nosotros, dice la palabra, que el que se vuelve amigo de los deleites del mundo se vuelve enemigo de Dios. El Hijo de Dios tiene que tener claro que él tiene que llegar a ser amigo de Dios y no amigo del mundo. Y cuando hablo del mundo, hablo del sistema corrupto que dice el apóstol Pedro, que todo el mundo está bajo corrupción. Entonces tenemos que tener cuidado, hermanos amados, porque usted se recordará que a la luz de la palabra hay muchos que descendieron a Egipto. Y dice que aquel hombre, hermano, venía y descendió a Egipto. ¿Y qué dice? Salieron a su encuentro y lo golpearon y lo hirieron. Y de repente pasa un religioso, de repente pasa un publicano, pero de repente pasa, hermano amado, un sacerdote, pero de repente pasa uno. Y ese uno era un samaritano que tuvo misericordia de ese hombre. Entonces, hermanos amados, ese buen samaritano es Cristo, que tuvo misericordia de nosotros. Porque un día estábamos golpeados y heridos por la vida, por las malas decisiones, por nuestras costumbres, por tomar decisiones precipitadas, por actuar en... La vida nos había golpeado y estábamos como moribundos tirados, pero el Señor tuvo misericordia como buen samaritano y nos levantó, hermanos amados, y nos llevó, óigalo bien, y delante del mesonero pagó por adelantado. Y hermanos, ese mesonero es figura del Espíritu Santo. Y hoy estamos en un proceso de restauración de nuestra alma, de restauración de nuestro corazón. Pero dice la palabra, y si es más, yo cuando regrese, está hablando de la parucía de Cristo, yo te pagaré. Entonces ahora el Espíritu Santo está obrando en nuestras vidas. Y la obra del Espíritu es de adentro hacia afuera. Lo que tú no ves con tus ojos físicos, pero que el Señor con los ojos del Espíritu está viendo cómo está trabajando el Espíritu Santo en nuestros corazones y en nuestras vidas. Y por eso muchas veces viene desierto, viene prueba, viene enfermedad, viene escasez, viene tribulación, viene angustia, viene aflicción, viene quebrantamiento, porque es Dios como el buen alfarero que está obrando en lo profundo de nuestro corazón, en las cosas que tú y yo no vemos, pero ahí Dios está trabajando en lo profundo de nuestro corazón, y ahí está cambiando nuestro corazón, ahí está circuncidando nuestro corazón, ahí está quitando el ego, ahí está quitando el orgullo, ahí está quitando la autosuficiencia, ahí está quitando la vanidad de nuestra vida, porque Dios está obrando y obrando en nuestro corazón. Aunque usted y yo no lo veamos, Dios sigue obrando 24 horas al día. Dice la palabra, Dios, hermano amado, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará. Dios está trabajando en nuestras vidas. Así como aquel fundidor de la plata, que hermano, la plata tiene que ser fundida por medio de fuego. Y ahí está el fundidor, porque si se le pasa el tiempo, hermano amado, eso ya no funciona. Entonces igual es Dios, está trabajando en cada uno de nosotros. Y el Señor, ¿qué está haciendo? Rompiendo, hermano, todo yugo de Egipto. ¿Sabe cuál fue el problema de Israel?
que Israel salió de Egipto, pero Egipto no había salido del corazón de Israel. Y ese fue el problema. Y entonces durante esos 40 años que peregrinaron en el desierto, siempre eran críticas, señalamientos, juzgamientos, porque a nosotros, porque no hay agua dulce, porque no hay pan, porque no hay carne, Moisés tiene la culpa, Josué. Hermanos, siempre se levantó un pueblo, esa generación que murmuró y esa generación que se rebeló en el Meriba, dice la palabra, delante del Señor. Y por haber murmurado y por haber, hermano amado, levantado murmuración, esa generación no entró y no alcanzó la bendición de la tierra prometida. Únicamente dos familias, Josué y Caleb. Dos familias, porque su espíritu, dice la palabra, era diferente. Te hago una pregunta: ¿tu espíritu es diferente en medio de esta situación, en medio de este desierto, en medio de esta pandemia, en medio de esta situación que el mundo está viviendo? ¿Tú le estás reclamando al Señor: ¿por qué me pasó a mí esto? ¿Por qué perdí el trabajo? ¿Por qué estamos en una situación de escasez económica? ¿Por qué está pasando lo otro? ¿O eres una persona que tienes un espíritu diferente y le estás diciendo: Señor, gracias, solo dime para qué este proceso? ¿Para qué, Señor? ¿Cuál es el propósito que estemos ahorita confinados? ¿Cuál es el propósito que estemos ahorita encerrados? ¿Para qué, Señor? Dame, Señor, de tu gracia, de tu misericordia. Te estás metiendo a la palabra, te estás metiendo en una vida de oración, de adoración al Señor. Tu vida está cambiando, tu vida está siendo edificada, estás aprendiendo más de Cristo, porque ahora, hermano, todo está cerrado. Antes quizás no tenías tiempo para Dios, tu trabajo, tu empresa, tu negocio, tu crecimiento profesional, todo era. Y para Dios nada. Es que no tenías tiempo de ir a la iglesia, es que no tenías tiempo de buscarle, es que no tenías tiempo de ver un atardecer, es que no tenías tiempo de ver una noche estrellada en el cielo. ¿Por qué? Porque estabas angustiado, porque estabas corriendo, estabas afanado por la vida. Pero hoy se hizo un stop a todo eso. Y Dios nos está enseñando cuál es la prioridad en nuestra vida y quién es el que tiene que tener la prioridad en nuestra vida. Todo en una vida equilibrada, sin perder el equilibrio en la vida. No te estoy diciendo deja de trabajar, deja de estudiar, no, pero equilibradamente. Si en tu iglesia hacen 3 días a la semana culto, no faltes a esos 3 días. Porque si tienes tiempo para el trabajo, tienes tiempo para tu recreación, tienes tiempo para tu deporte, tienes tiempo para otras cosas, pero no tienes tiempo para Dios. Ahora Dios te está enseñando a ti, me está enseñando a mí. ¿Cuál es tu prioridad? ¿Cuál es tu prioridad en esta situación? ¿Y cuál es mi prioridad? Entonces tenemos que sacar a Egipto de nuestro corazón. Dios ya nos sacó de Egipto, pero ahora Egipto tiene que salir erradicado de nuestro corazón. Entonces nosotros tenemos que romper todo yugo de esclavitud en nuestras vidas de Egipto. Isaías capítulo 31. Isaías capítulo 31, rápidamente, hermano, por favor, versículo 1. Hay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros porque son muchos, y en jinetes porque son valientes, y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. ¿Sabe qué es lo más tremendo? Aquí hay un ay. Y ese ay en la Biblia es de lamento, hermanos. Ay de los que descienden a Egipto. Oseas, rápidamente, acompáñeme. Oseas capítulo 11. Oseas capítulo 11. Versículo 1. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Óigalo. De Egipto llamé a mi hijo. El Señor ya nos llamó de Egipto, ya nos sacó de Egipto. Aquí está hablando, claro, una palabra profética, hablando acerca de Cristo. Pero, hermano, aplicada esta palabra a nuestras vidas y desde un ángulo de la iglesia, de Egipto llamó a su hijo. Y nosotros somos sus hijos. De Egipto nos sacó. Ya no tenemos nada que hacer en el sistema del mundo, hermano amado. Rápidamente. El cuarto yugo, Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15, versículo 10. El cuarto yugo. Hechos capítulo 15, versículo 10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos
un yugo que ni vuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. ¿Sabe a qué se refiere esto? Al yugo del legalismo. Porque nosotros somos fáciles para juzgar. Somos fáciles para ver lo que está frente a nuestros ojos. Somos fáciles para ver, óigalo bien, la paja que está en el hermano o la hermana. Pero no vemos la viga que está en nuestra vida. Entonces somos fáciles para señalar. Con un dedo señalamos, pero no sabemos que estos 4 dedos nos señalan a nosotros. Hermanos, nosotros tenemos que ver a Cristo en los hermanos. Dice la palabra por medio del apóstol Pablo que este gran tesoro lo escondió en vasos de barro. Es como que usted en su casa tuviera un montón de tinajas y adentro de las tinajas mete lingotes de oro, lingotes de oro. Son tinajas pero con lingotes de oro. Alguien que llega a su vecino, su familiar, su compañero de trabajo llega a su casa a visitarlo y a tomar café con usted un sábado, un fin de semana, y usted le muestra las tinajas. Él ignora que adentro de esas tinajas hay lingotes de oro y las ve simples, porque son tinajas de barro. ¿Cuánto podrá valer una tinaja de barro? Bueno, aquí en Guatemala 50 quetzales, en México valdrá unos 125, 150 pesos. Algo sencillo, de barro. Pero nadie sabe de los visitantes que usted o yo metimos un lingote de oro en una tinaja. Mira qué tremendo. Lo mismo hizo Cristo con nosotros. Solamente para una analogía, para darme a entender. Cristo, ¿qué hizo? Todos los hombres somos de barro. Pero entonces Cristo, la divinidad de Cristo, la esencia de Cristo, se metió adentro de nosotros. Somos vasos de barro con rajaduras. Y entonces vemos los defectos de los otros, porque nadie es perfecto. Vemos las inconsistencias del hermano o de la hermana. ¿Y sabe qué es lo que hacemos? Juzgar rápidamente. Entonces, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? Cuidado con el yugo del legalismo. Y lo leo otra vez. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni vuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Juzgamos, señalamos, criticamos y condenamos. ¿Sabe qué es lo más tremendo? A veces lo hacemos a nivel de la familia. El esposo juzga a la esposa juzga al esposo, los hijos juzgan a los padres juzgamos a los hijos. Tenemos que tener cuidado. Hermanos amados, el legalismo lo tenemos que echar fuera de nuestra vida. El legalismo no busca obedecer a Dios ni honrar a Cristo, sino que obedecer reglas que carecen de cualquier relación personal. O sea, rutinas, letra, ¿sí? Pero no espíritu. Gálatas 3:24, solo para darle una base bíblica. Gálatas 3:24. Gálatas capítulo 3, versículo 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Ya no estamos bajo la ley, sino que ahora estamos por la gracia, pero vivimos por fe. Ya no bajo la ley, sino que ahora vivimos por fe. Óigalo bien, no por vista, sino por fe. Entonces estamos en una gracia. Pero la ley nos llevó, ¿sí?, a Cristo, dice el apóstol Pablo. Entonces, no nos sometamos a preceptos de hombres. Hermano, los legalistas, no hagas, no comas, porque tenemos en nosotros la ley de la libertad del Espíritu. La ley de la libertad del Espíritu. Y esa ley, en su conciencia, que es el juez que usted tiene adentro, le va a decir si agrada o no agrada a Dios. Pero nosotros no podemos ser jueces de nuestros hermanos. Entonces rompamos todo legalismo. Ay, mire hermano, le voy a poner un ejemplo. Pastor, usted comenzó el culto a las 7, terminó a las 9. Y el hermano fulano a las 9 menos 10 viene. Y es servidor y es líder. ¿Por qué no le pone disciplina? Y de repente usted no sabe que el hermano está estudiando. No sabe que el hermano hoy tuvo un día muy duro en el trabajo y su jefe le dijo que se quedara y llegó a las 9 menos 10. Y oiga lo que le digo. Llegó para decir, por lo menos recibir lo último de la palabra del Señor, la administración.
y que todos los que estuvimos en el lugar santísimo le demos un abrazo al hermano o a la hermana y podamos bendecirle. Y ese abrazo le va a bendecir. Pero él no quería perderse ese culto, esa relación con el Señor, esa comunión, esa adoración. Y llegó corriendo a decir amén y a alabar a Dios en esos 10 minutos. Pero los legalistas, y es anciano de la iglesia y llega 10 minutos y es líder de la iglesia. No juzguemos, hermanos, no juzguemos. No fuimos llamados a ser jueces de nuestros hermanos. Fuimos llamados a amarnos unos a otros y a caminar en un mismo sentir, en un mismo espíritu. Por último, 2 Corintios, para poder ministrar la palabra y poder terminar este estudio. 2 Corintios, capítulo 6, versículo 14. Yugo, no os unáis en yugo desigual. Ese es el yugo desigual. Con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? No se llevan. La luz con las tinieblas no se llevan. ¿Qué concordancia Cristo con Belial? No se llevan. ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? No se lleva. Y aquí quiero explicar algo, hermanos amados. No es que usted no tenga comunión con alguien que no conoce a Cristo en su trabajo. No. Sino que usted no participe de las mismas obras que participan ellos. Sino que usted siempre guarde su testimonio, su postura de honrar y de glorificar a Dios en todo momento. Pero en otras palabras, de que usted no se ría juntamente con ellos cuando ellos cuentan sus chistes en doble sentido o chistes de 10 pisos. Sino que usted guarde la cordura y que usted mantenga su testimonio. Entonces no hay ninguna comunión entre luz y las tinieblas, entre la justicia o la injusticia, entre Cristo y Belial. No hay comunión. Es el yugo desigual. Hay que romper. Y aquí voy a hablar con las jovencitos, con las señoritas que tienen amor a primera vista y que se enamoran fácilmente, rápidamente. Ay, papá, él me gusta. Ay, mamá, ella me gusta. Pero ¿sabes qué es lo más tremendo? Que ese joven o esa señorita no conoce al Señor. No se preocupe, mami, no se preocupe, papi. Y yo lo voy a convencer para que busque a Dios. Y después son unos grandes problemas en el matrimonio. Porque cada uno tiene una percepción diferente de la vida y una percepción diferente del Señor. Muchas veces, óyelo bien, se hacen sociedades con personas que no tienen temor de Dios. Un creyente con alguien que no tiene temor de Dios. Y eso después se vuelve un caos. Entonces, ¿qué es lo que el Señor está haciendo? A causa de la unción, los yugos se rompen. ¿Y qué yugos quiere romper el Señor? Yugo de esclavitud número 1 en tu vida. Yugo de rebelión número 2. Yugo de Egipto número 3. Yugo de legalismo número 4. Y yugo desigual número 5. Habrán otros yugos, pero yo vi estos 5 a la luz de la palabra. Hermano, el ayuno que el Señor quiere es romper todo yugo en tu vida y en mi vida. Estamos a mediados de mes, nos faltan 15 días. Hermano, metámonos con el Señor cada día más y presentemos nuestro cuerpo, como dice Romanos 12:2, en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Yo quiero bendecir, si tú estás levantando tu ayuno en esta noche, si tú este día ofreciste ayuno, yo quiero bendecir tu vida. Y te invito, si tú no has ayunado en este mes, que un día te acerques con el Señor y presentes tu ayuno. Y que le digas: Señor, rompe en mi vida todo yugo de esclavitud. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos haces y nos permites meditar el consejo de la palabra que es vida, la palabra que es espíritu, la palabra que edifica nuestro ser. Como seres integrales, espíritu, alma y cuerpo. Gracias, Padre. Esta noche yo oro por mis hermanos, por tu pueblo, por mis amigos que están, Señor, presentando su ayuno o que están levantando su ayuno, Señor. Recibe su ayuno, Padre, en el nombre de Jesús, y rompe en cada uno de nosotros todo yugo de esclavitud, todo yugo, Señor, de legalismo, todo yugo, Padre, de rebelión. En el nombre de Jesús, todo yugo desigual, rómpelo en nuestra vida, Señor. Todo yugo de Egipto,
Egipto, Señor, todo yugo, amor al mundo, Padre, al sistema corrupto, rómpelo en nuestro corazón, Padre, y que seamos verdaderamente libres, y que la palabra que dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, esa palabra sea rema en nuestros corazones. Bendice a tu pueblo, las familias, los hogares esta noche, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. El Señor bendiga tu vida, el Señor guarde tu vida, y adelante, hermanos, adelante, porque Maranata, Cristo viene.